Hola, bienvenidos a un video más de filosofía. En el día de hoy hablaremos de Bertrand Russell. Bertrand Russell nace el 18 de mayo de 1972 y muere el 2 de febrero de 1970. Fue un filósofo, matemático, lógico y escritor británico, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1950. Fue conocido por la gran influencia en la filosofía analítica, por sus trabajos matemáticos y por su activismo social. Quedó huérfano a la edad de 6 años y contrajo matrimonio 4 veces y tuvo 3 hijos. Russell fue un pacifista durante la Primera Guerra Mundial, lo que acabó llevándolo a la cárcel durante 6 meses por la publicación de artículos y panfletos. Tras la Segunda Guerra Mundial, Russell se dedica plenamente a la tarea de evitar la guerra nuclear y asegurar la paz mediante una adecuada organización internacional, iniciando una etapa de activismo político que provocaría su segunda encarcelación a la edad de 90 años. Escribe más de 60 obras en todo el transcurso de su vida. Algunas de ellas son Los principios de la matemática, publicada en 1903. Algunos de los temas tratados en esta obra son la lógica simbólica, la teoría de los números infinitos y finitos, los números reales, los números irracionales, el espacio y la materia, entre otros. Entre 1910 y 1913 escribe Principia Matemática en colaboración con Alfred Nobel. Este trabajo constituye un intento de derivar la mayor parte de los conocimientos matemáticos de la época a partir de un conjunto de principios. En 1912 escribe Los problemas de la filosofía. Intenta crear una guía breve para los problemas de la filosofía, centrándose en los problemas que él cree que provocarán una discusión positiva y constructiva. Russell se ocupa del conocimiento epistemológico más que el metafísico. En 1916 escribe Principios de la reconstrucción social. Propone una visión del mundo futuro, analizando la propiedad, la educación, la religión y en general las instituciones que hacen la organización social. En 1919 escribe La introducción a la filosofía matemática. Es una obra de divulgación matemática, dirigida a personas comunes y corrientes, sin mayores conocimientos matemáticos más que los adquiridos en la escuela primaria. Esta obra él la empieza a escribir cuando estuvo en la cárcel la primera vez. En 1927 escribe Fundamentos de la filosofía. Russell analiza al hombre, al mundo físico y al universo, todo desde una perspectiva filosófica. En 1957 escribe ¿Por qué no soy ateo? Es un ensayo de tendencia atea y ha sido considerado uno de los libros más importantes del siglo XX por la Biblioteca Pública de Nueva York. En opinión de muchos, Bertrand Russell posiblemente haya sido el filósofo más influyente del siglo XX, al menos en los países de habla inglesa. Es considerado como uno de los fundadores de la filosofía analítica. Polemizó sobre el control de la natalidad, los derechos de las mujeres, la inmoralidad de las armas nucleares y sobre las deficiencias en los argumentos y razones esgrimidos a favor de la existencia de Dios. Filosofía analítica. Russell es reconocido como uno de los fundadores de la filosofía analítica. De hecho, inició diversas vías de investigación. A principios del siglo XX fue uno de los responsables en gran medida de la rebelión británica contra el idealismo, una filosofía influenciada en gran medida por Hegel. Para Russell, el idealismo es un ejemplo claro de violación contra la navaja de Occam. Filosofía de la ciencia. Russell aclamaba con frecuencia que estaba más convencido de su método de hacer filosofía, el método del análisis, más que de sus conclusiones filosóficas. La ciencia, por supuesto, era uno de los componentes principales del análisis, junto a la lógica y las matemáticas. Mientras Russell era un creyente del método científico, el conocimiento derivado de la investigación empírica, que es verificada a través de pruebas repetidas. Creía que la ciencia solo obtiene respuestas provisionales y que el progreso científico se construye poco a poco. Filosofía del lenguaje. Russell no fue el primer filósofo en sugerir que el lenguaje tenía una importante significancia en cómo entendemos el mundo. Sin embargo, más que nadie, antes que él, Russell hizo el lenguaje, o más específicamente cómo utilizamos el lenguaje, una parte central de la filosofía. Sin Russell, parece improbable que filósofos tales como Wittgenstein, Riley, Austin, entre otros, se hubieran embarcado por el mismo rumbo. Por mucho que lo que ellos hicieron fue amplificar o responder, a veces de modo crítico, a lo que Russell había dicho antes que ellos, usando muchas de las técnicas que él desarrolló originalmente.
Russell, en conjunto con Moore, compartía la idea que la claridad de expresión era una virtud, una noción que desde entonces ha sido un punto de referencia para los filósofos, particularmente entre los que tratan con la filosofía del lenguaje. Russell piensa que el análisis lógico del lenguaje es el método que nos permite fundamentar adecuadamente esta concepción realista del conocimiento al establecer bajo qué condiciones una proposición o enunciado es significativo. Russell, en conjunto con Moore, compartía la idea que la claridad de expresión era una virtud, una noción que desde entonces ha sido un punto de referencia para los filósofos, particularmente entre los que tratan con la filosofía del lenguaje. Russell piensa que el análisis lógico del lenguaje es el método que nos permite fundamentar adecuadamente esta concepción realista del conocimiento al establecer bajo qué condiciones una proposición o enunciado es significativo. Paradoja de Russell. Los conjuntos parecen ser de dos tipos, los que se contienen a sí mismos como miembros y los que no. Un ejemplo de los primeros sería el conjunto de las cosas pensables, pues a su vez es una cosa pensable. Un ejemplo de los segundos sería el conjunto de los matemáticos. Es un matemático y por tanto no pertenece al conjunto como miembro. Consideremos ahora el conjunto. Todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos como miembros, llamémoslos T. ¿Está T contenido en sí mismo como miembro? Sí lo está. Por definición, no se contiene a sí mismo, luego no lo está. Pero si no lo está, por definición debe estar. En las paradojas de Zenón, Bertrand Russell se enfrenta al problema de las armas de la matemática contemporánea. Recoge la aporía y admite el mismo carácter matemático para E y T, defendiendo que el de Lea no lleva razón precisamente porque E y T son infinitos. La explicación ha de remitirse a la matemática y al mismo tiempo al sentido común, pues un número infinito de instantes no supone en la práctica un tiempo infinitamente dilatado. Y como sabemos por experiencia, en un tiempo infinitamente divisible se recorren espacios infinitamente divisibles. Reconoce Russell una dificultad, la del infinito, que impide distinguir tamaños entre colecciones infinitas. Bueno, esto es todo por hoy. No olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.